Hola, buenas tardes y buenas noches a los amigos del mundo entero y a los conductores de transporte médico. Bueno saberlo. ¿Saben lo que necesitan saber? Si no, presten atención a lo que van a escuchar para su propia salud física y mental primero y luego para la seguridad sanitaria de los demás. ¿Qué problema de salud puede tener un conductor al respirar orina y materia fecal mientras trabaja y transporta constantemente a personas que hacen estas necesidades en el vehículo? Trabajar en un ambiente contaminado por orina y excrementos, la exposición a heces expone al conductor a riesgos infecciosos respiratorios y cutáneos graves. Los olores nauseabundos no solo son molestos, también indican la presencia de sustancias volátiles y de gérmenes patógenos que pueden amenazar la salud a corto y largo plazo. Respirar partículas de orina y heces en un espacio cerrado como un vehículo representa graves riesgos para la salud, incluyendo infecciones respiratorias severas, enfermedades intestinales y ataques de asma. Los aerosoles y el polvo en suspensión pueden transportar virus, bacterias y parásitos muy peligrosos. Los principales problemas de salud a los que un conductor está expuesto en esta situación son los siguientes. Primero, infecciones bacterianas. La inhalación o manipulación de partículas de heces secas puede transmitir bacterias como Escherichia coli o E. coli o Bacillus cereus. Esto a menudo provoca fuertes gastroenteritis caracterizadas por náuseas, vómitos y diarrea. Segundo, enfermedades virales y parasitarias. Las materias fecales pueden contener virus como el norovirus y parásitos muy contagiosos que se propagan en el aire confinado del coche. Tercero, riesgos respiratorios, como irritación de las vías respiratorias. Respirar emanaciones de amoníaco presentes en la orina y compuestos orgánicos volátiles provenientes de las heces provoca inflamación de la nariz, de la garganta y de los bronquios. Cuarto, empeoramiento de problemas preexistentes. Los conductores que sufren de asma o alergias son particularmente vulnerables porque estos olores y partículas en suspensión pueden desencadenar fuertes ataques de tos con mucho detalle.
principales riesgos para la salud son enfermedades pulmonares y virales como el hantavirus. Cuando tú expones a estos polvos contaminados con excrementos, especialmente de roedores, esto puede provocar el síndrome pulmonar por hantavirus. Es una enfermedad respiratoria grave y mortal. Amigos, la vida es demasiado preciosa. Por favor, no se dejen arrastrar por una de las cosas de enfermedades pulmonares y virales en su entorno de trabajo. Quinto, problemas respiratorios, otorrinolaringología. Simplemente respirar estos olores o partículas finas puede irritar los ojos, la nariz y la garganta, provocar náuseas o desencadenar crisis de asma y alergias respiratorias. Sexto, riesgos cutáneos suboculares. Si proyecciones entran en contacto con piel lesionada o los ojos, esto puede llevar a infecciones cutáneas o conjuntivitis. Por eso, es mejor prevenir que curar, y aquí están las medidas de emergencia recomendadas. Primera fase: saneamiento y ventilación. Ventile ampliamente el vehículo. Limpie y desinfecte las superficies con productos virucidas y bactericidas efectivos. Segunda fase: equipo de protección. Para limpiar el vehículo, el conductor debe usar guantes desechables, ropa de trabajo y, idealmente, una mascarilla de protección respiratoria para evitar inhalar partículas adicionales. Tercera fase: consultar a un médico. En caso de aparición de síntomas gripales como fiebre, dolores musculares, fatiga o dificultades respiratorias, problemas digestivos, se debe consultar a un médico de urgencias, especificando la exposición a heces o orina. Mis queridos amigos, cabe señalar que cuando uno se mueve en un entorno limpio y fragante, esto produce alegría de vivir en una dimensión espiritual, psicológica y social. En contraste, exponerse a malos olores constantemente o vivir en lugar insalubre provoca y aumenta complicaciones médicas y mentales a corto y largo plazo, al tiempo que se lleva una vida de evitación diaria. Parece que muchas personas que viven en un lugar inapropiado siempre están de mal humor y se irritan con frecuencia. Si eres uno de ellos,
sanate a ti mismo y aprecia la vida que te ha dado Jesús Cristo, que es la única esperanza de la humanidad aquí en la tierra y para la eternidad. Amén.